Ok, ya se está grabando y comparto las diapositivas. Bienvenidos amigos a la lección 3 de nuestro curso, La Biblia, una nación caída. Em, Escucha, el simple título de la clase nos indica que tiene un toque triste este curso, porque vemos la caída de la raza humana, pero aún en medio de estos momentos difíciles en la historia de Israel y Judá, brilla cada vez más fuerte la gracia y el amor fiel de nuestro Dios. Bien, saludamos a Martín en Torreón, México. Buenas tardes para usted. ¿Y a quién más no hemos saludado? Ok, creo A que mí, profesor Maritza. Maritza, ¿cómo está Maritza? Gracias a Dios, bien. Ahí está. Saludos, una disculpa Maritza. Lisette, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Lisette. Ok, ahora creo que hemos saludado a casi todos. Si me falta, igual y alguien puede saludarnos o en el chat también puede saludar al grupo. Bien. ¿Ok? Como es nuestra costumbre, vamos a pedir que Dios nos acompañe, que nos guíe, que nos bendiga en esta clase. Oremos. Amén, Señor Dios, tú eres Señor. una torre, un castillo fuerte para nosotros cuando estamos bajo ataque por nuestros enemigos. Señor, protégenos de ataques espirituales para que no caigamos en tentación y para que no traigamos desgracia a tu nombre, Señor. Eh, pues también te pedimos que nos protejas de ataques físicos, de violencia, de guerras, pues de todo tipo de calamidad, plaga, sequía, pues todo eso, Señor. Pero pues al fin y al cabo, sobre todo, ya sabemos que estamos a salvo en ti, en tu nombre, porque ya tenemos la vida para siempre. Eso nos da fortaleza para enfrentar cualquier cosa en esta vida. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén. Amén. Ok. Buenas noches, Anita. Vemos su saludo ahí en el chat. También Lisette. Gracias, gracias. Ok. Roxana. Buenas noches. Ok. Leonardo, Burós. Buenas noches. Y Buenas bien. noches, pastor y compañeros. Bendiciones. Marco, ¿qué tal? Gracias por Por la saludarnos. mañana Buenas no noches, pude pastor. estar, pastor. Ok, entendido, entendido. Ok. Muchísimas gracias. Sí, sí, lo bueno es que uno siempre puede recuperar la clase con la grabación. Bien, amigos, aquí estamos para la lección 3. Este curso solo tiene 8 lecciones. Son cursos breves en Academia Cristo. Pero en esta lección vemos un momento clave en la historia del reino dividido. Cuando hablo del reino dividido, me refiero a la época en que el pueblo de Dios estaba dividido, 10 tribus en el norte, Israel, y la tribu de Judá en el sur, que, que viene siendo Judá en el sur, ¿sí? Con la capital siendo Jerusalén. Ok, ahí vemos su chat, Roxana en el saludo, buenas noches. Ok, abran sus Biblias, enseguida van a querer abiertas sus Biblias a Segundo de Reyes 18. Si usted no tiene Biblia en casa, está bien en este momento, aún así va a poder seguir la clase, pero sí es de ayuda el poder estar viendo la Biblia. Ok, para hoy son dos objetivos sencillos. Vamos a estudiar la historia de Segundo de Reyes, capítulos 18-19. Un comentario, yo reconozco que son capítulos largos,
con muchos nombres, muchos lugares, que puede ser un poco confuso, pero yo espero que durante la clase vamos a ir aclarando todo, así que es mucha información, pero con la ayuda de Dios vamos a ir a síntesis, bueno, a simplificarlo para que saquemos los puntos clave y para que veamos qué es lo que nos quiere decir Dios en estas historias. Yo creo que nos va a ir bien con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de un buen grupo y sus compañeros. Bien, también hoy quisiera tocar en breve el tema de la profecía, que hay diferencia entre profecía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, respectivamente. Bien, empecemos amigos con la pregunta que les planteé en el chat. El captar, acuérdense que estamos manejando la técnica de las 4C, la cual ustedes van a utilizar en la tarea final para este curso. Este curso tiene un proyecto final que es preparar una enseñanza a base de Daniel capítulo 3. Yo voy a publicar un guión, o sea, todavía no empieza en la tarea porque yo voy a publicar un guión y con ese guión van a seguir paso por paso como una manera, bueno, la forma recomendada que pueden utilizar para preparar su estudio, una enseñanza, ¿sí? Pero sí, bueno, ustedes van a seguir estos pasos. El primer paso es captar la atención. Con este paso, em, empezamos con un tema interesante, pero algo que tiene que ver con la historia, algo interesante, algo puede ser algo creativo, puede ser algo artístico, un canto, un poema, un video, una dinámica con un grupo de jóvenes, niños, pero algo que tiene que ver con el tema de la historia. Por ejemplo, hoy simplemente voy a ponerles una pregunta de qué era un profeta, porque vamos a conocer en esta historia otro profeta. Ya no es Elías, es otro profeta de Dios, pero ¿qué era o qué función tenía un profeta en el Antiguo Testamento? Ahora mismo, si uno de ustedes quiere aportar, En- ahí ven cómo sus compañeros están levantando la mano. Eso nos Sí, indica que amén. sí, que uno quiere aportar, ¿ok? Y así no nos estamos Sí, interrumpiendo. Ok, vamos con Adolfo Enrique. Adolfo Enrique, le damos la palabra. Bueno, profesor, aquí investigué, dice que un profeta en el Antiguo Testamento era una persona que servía como mensajero de Dios. Los profetas recibían revelación divina y la comunicaban al pueblo. Su función era advertir, consolar y guiar a los israelitas, a menudo llevándolos al arrepentimiento y a una vida conforme a la voluntad de Dios. Esa era Excelente. la Excelente, investigación. Adolfo. Adolfo Enrique. Una respuesta muy completa y buenísima. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Mensajero profesor. de Dios, vocero de Dios, recibe mensajes de Dios y los transmite al pueblo. Muy bien. José Calles, ¿desea agregar algo? Bien puede. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, yo también Buenas. tengo una consulta de que dice, un profeta es una persona que enseñaba la verdad e Y- interpretaba la palabra de Dios. Llamaba a los que no eran justos, los llamaba al arrepentimiento y recibía revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Podía ver el futuro, predecir lo que iba a acontecer con el fin de poner al mundo sobre aviso. Ajá, ajá. Sí, en muchos casos, amigos, José Calles nos correctamente nos indica que la función del profeta era predicar principalmente la ley de Dios. ¿Ok? Amigos en Academia Cristo van a escuchar hablar de
ese tema de ley y evangelio, ¿ok? Se habla mucho aquí en la academia porque es importante para leer la Biblia comprender que a veces la Biblia, cuando está señalando señalando pecado, cuando suena muy algo duro, llamando al arrepentimiento al pecador, a eso se le llama Ángel, ven acá. la ley de Dios, la ley de Dios, ¿sí? Y luego cuando estás leyendo la Biblia y te consuela, te perdona, te reconforta, te promete, te bendice, eso ya es el evangelio, ¿sí? El dulce evangelio de buenas noticias para el pecador quebrantado, ¿sí? Entonces, ley y evangelio. Muchas veces sí, los profetas, a decir la verdad, predicaban mucha ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios les mandó a predicar. Muy bien, gracias. Gracias, José. Nair, adelante. Bueno, primero de todo lo que dijeron no estoy muy de acuerdo, pero también ellos no tenían error porque iban inspirado por el Espíritu Santo, era la palabra exacta de Dios y muchas veces servía para corregir a los israelitas de los errores. Y usted habló sobre la ley y el evangelio. Sí, la ley se predica para llevar a la persona al arrepentimiento del pecado y es lo que hacían los profetas. Y el evangelio es el consuelo, el amor de Dios para aquellos que se arrepintieron. No sé si entra a la categoría de los profetas, o sea, las categorías que hubo sobre el pueblo, o sea, las profecías sobre el pueblo de Israel, los mesiánicos que hablaban de Jesús y los escatológicos que son los que van a venir, lo que no se ha cumplido. Y en el Antiguo Testamento se separa en dos, en mayores y menores. Mayores no es porque sean mayores los profetas, sino que los libros son más grandes. Y los menores porque los libros son más chicos. No sé, era lo que quería cortar de todo lo que agregaron. Buenísimo el aporte de Nair. Hasta Nair nos está mencionando distintas clases de profecías, profecías de Jesucristo, que se le llaman profecías mesiánicas, profecías de lo porvenir, profecía también de los profetas, de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, amigos. Hay unos que son mayores por ser muy largos y menores, no en importancia, sino menores en tu tamaño en tu Biblia, ¿ok? Bien, por ejemplo, mi tocayo, el profeta Joel, solo cubre 4 páginas en tu Biblia, es profeta menor, ¿sí? Pero si le llaman menor en importancia, me voy a enojar, porque es mi tocayo. Menor en tamaño nomás. Martín, adelante, ¿qué tal mi amigo en Lagunero? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá todas son tardes. Sí, Bueno, sí. pues este profeta, uno de sus principales ministerios, pues era transmitir al pueblo, advertirlo, ¿verdad? Darle un mensaje de advertencia en muchas ocasiones, también un mensaje de consuelo, o sea, no nada más era un aspecto en el cual transmitía la voz de Dios, ¿verdad? Sino que eran varios aspectos de la voluntad de Dios hacia un pueblo, hacia más bien hacia el pueblo de Israel, que era el de advertencia, el de consuelo, el de juicio, esperanza y también de arrepentimiento, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Bendiciones para todos. Yo lo bendigo, pastor. Gracias igualmente a usted. Y sí es cierto lo que nos indica Martín. Buenísimos los aportes, todos. Excelente trabajo, equipo. Bueno, yo puse un resumen aquí, es todo lo ya dicho por ustedes. Es alguien que hablaba de parte de Dios. Pero ¿cómo recibía un profeta en el Antiguo Testamento la palabra de Dios? A veces simplemente nos dice que la palabra de Dios, del Señor, le llegó o simplemente dice palabra del Señor y el profeta da la palabra, no nos dice cómo. A veces el profeta tenía una visión, un sueño o Dios le hablaba. O sea, Dios
les habló de muchas maneras, en muchas ocasiones, a los profetas. ¿Por qué? Porque, amigos, ellos no tenían la Biblia por escrito todavía. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros, así que necesitaban ese contacto directo con la palabra de Dios, ¿ok? Y el profeta es el vocero, es el mensajero. eh, También se habla de personas como Moisés, como profeta, Samuel, Natán, Jonás, el que se lo comió, se lo tragó el pez grande, ¿verdad? Jeremías, Isaías, vamos a hablar conocer a Jeremías el miércoles. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero pues a veces sí es una profecía para aquí y ahora, este momento, y a veces es para algo en el futuro, un futuro cercano a veces, y a veces un futuro muy lejano. Ustedes han visto las montañas, pero como montañas muy grandes, y cuando uno las ve a la distancia, a veces uno no sabe qué tan lejos están. O sea, uno ve unas enfrente, unas atrás, en el fondo, y a veces difícil de saber qué tanta distancia queda entre cada montaña. A veces es así con las profecías. A veces el profeta está hablando de aquí y ahora con el pueblo de Israel o Judá, pero también tiene otro cumplimiento más adelante con Jesucristo o con la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, es interesante, es interesante. Pero bueno, yo creo que tienen la idea, pero vemos que también en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. ¿Ok? Sí la hubo, unos que decían, el Señor me dijo, y no era cierto. ¿Ok? Bueno, ese tema de falsa profecía también tocaremos al final de la clase hoy. ¿Ok? Y por último, no pasemos por alto que el centro de la profecía es que ellos también dan testimonio de Jesucristo. Isaías, por ejemplo, habló de la muerte, la crucifixión de Jesucristo en detalle. 700, 800 años, 700 años antes de Cristo. ¿Okay? Bueno, Isaías lo conoceremos hoy en la clase. Bien, vamos a la historia bíblica, amigos. Nuestra historia se encuentra en Segundo de Reyes 18. ¿Ok? Es una historia muy larga, así que voy a pedir dos amigos, dos compañeros que sí pudieron leer los capítulos completos, que levanten la mano y vamos a formar un grupito y me van a ayudar en volver a contar la historia. Pueden tener la Biblia abierta, ¿ok? Ok. Dos compañeros, dos voluntarios que me ayudan en volver a contar la historia, por favor. ¿Quién me ayuda? Ok, ahí veo unos buenos aportes en el chat de Maritza y de Lisette. Ok, muy bien, muy bien. Que hablando de profetas que hablaban con el pueblo que se había distanciado de Dios. Bien, bien, Lisette. Ok, ahí veo Adolfo Enrique desea apoyar. A ver, y bueno, vamos empezando y a ver quién más se anima a apoyarnos. Adolfo Enrique. ¿Listos? Empezamos. Adolfo Enrique, si quiere puede activar su micrófono. Vamos empezando con el rey Ezequías. Adolfo Enrique, Sí, cuéntenos, profesor. cuéntenos de cómo empezó el reinado del rey Ezequías. Sería en capítulo 18, de 1 a 8, más o menos nos puede dar un resumen. Sí, ¿Qué tal le fue a Ezequías para comenzar su reinado, su tiempo como rey? bueno, decían que era el tercer año de reinado de Osea, de Israel, y Ezequías en el reinado de Judá, ¿verdad? Entonces tenían
empezó a gobernar. Bueno, estoy aquí un poquito enredado porque no me acuerdo bien cómo era que comenzaba. No, tranquilo. No, tranquilo, Bueno, tranquilo. Bueno, vamos a darle la palabra a Nair, Adolfo, y cuando usted quiere, esté listo, puede volver a participar con nosotros. O sea, no ok, no se disculpen de vaya, todas no se maneras. vaya, le damos un momento para encontrar su lugar. Nair, cuéntenos de la primera parte del reinado de Ezequías. Bueno, Ezequías comenzó a gobernar a los 25 años de edad Ujú. y el otro rey era Oseas, que era el rey de Israel. También tuvo el rey de Samaria destruyó todos los otros reinados de rey, los llevó cautivos, pero en el principio vemos que Ezequías era un hombre que estaba muy de acuerdo con Dios y era bendecido en su entrada y en su salida. Él era uno que desarmó todas los lugares altos donde estaban las imágenes de los dioses ajenos de otros países. También destruyó la serpiente de bronce que lo había criado Moisés, pero lo estaban haciendo como idolatría también. Y era un bendecido por Dios. Sus principios años de gobierno fueron bendecidos por Dios porque él era muy obediente a la palabra de Dios, más que cualquier otro rey. Y sí, gracias, Nair. En este tiempo en que muchos países festejan Día de Padres, wow, qué padre espiritual tuvo Judá en el rey Ezequías. Tiró todos los ídolos que había. Amigos, para aclarar, en la lección pasada estábamos en el reino del norte, en Israel. Ahora estamos en el reino del sur, ¿ok? Cuando hablo del reino del sur, me refiero a Judá, la capital es Jerusalén, perdón, y los reyes son descendientes directos del rey David. O sea, son reyes del linaje de la familia de David, ¿ok? Bien. O sea, el Salvador prometido tiene que ser hijo de David. No se olviden de ese detalle. Bien, y pasa algo triste. Hablando de los versos 9 a 12, ¿qué pasa en los versos 9 a 12? Capítulo 18, ¿ok? Segundo de Reyes, capítulo 18. ¿Qué pasa en los versos 9 a 12? Adolfo, Enrique o alguien más desea participar. ¿Okay? Verónica, adelante, Verónica, bien puede. La caída de Samaria, ¿no? En el cuarto año del rey Ezequías, el rey de Israel, en el cuarto año del rey Ezequías subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y fue tomada por 3 años. Ya en el año sexto de Ezequías fue tomada también Samaria, y el rey de Asiria los llevó cautivo a Israel. Llevó cautivo a Israel a Asiria, ¿no? ¿Eso por qué? Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. Por eso esas ciudades iban siendo tomadas y derrotadas. Exactamente. Muchas gracias, Verónica. Entonces, lo que pasa es que viene un ejército de un país que se llama Asiria. Asiria viene siendo muy al oriente, más por la tierra de Babilonia, que hoy en día sería como Irak, Irán, esa parte. Su capital era Nínive, sí, Nínive, y viene el ejército asirio. Son muy salvajes, muy violentos, no tenían piedad ni misericordia con los otros países,
y vienen borrando de la faz de la tierra algunos países, o algunas tribus, y llegan a Israel en el norte, en Israel en el norte, donde las 10 tribus que eran de Israel eran pueblo de Dios, pero se habían alejado de él con mucha idolatría. Hasta sus reyes eran idólatras, como Acab en las lecciones 1 y 2. Es un ejemplo de lo que estaba pasando en el norte. Viene a Siria bajando y conquista Samaria. Se lleva a las personas y esas tribus realmente dejan de existir de manera organizada. O sea, sobreviven muchos, pero ya son todos mezclados con otras tribus en otros lugares. Y por eso, en el Nuevo Testamento, samaritano para los judíos viene siendo una mala palabra, porque es raza mezclada, ya no es de la raza pura, pero más bien también eran personas que no creían solamente en Dios, tenían religión, su vida espiritual era mezclada, ¿ok? Por eso tanto conflicto entre los judíos y los samaritanos en el Nuevo Testamento. Bien, ok, más o menos entienden la dinámica. Estamos por el año 722 antes de Cristo, es cuando cae Samaria, ¿sí? Y ok, seguimos con la historia. Y Asiria viene bajando, conquista Israel y sigue a Jerusalén. Y lo que hace la primera vez es Ezequías les paga dinero. Dice, miren, tengan todos los tesoros, déjenos en paz. Y por un tiempecito, eso funciona. Pocos años después, vuelve el rey de Asiria, manda un alto oficial. Estoy por el capítulo 18, verso 13 en adelante. Esto sí es lo que apareció en el video. Amigos, el video era como pedacitos de estos 2 capítulos, ¿ok? Bueno, el rey de Asiria se llama Sennacherib. Él manda un oficial y se para fuera de la ciudad de Jerusalén y dice, hey, denle este mensaje a Ezequías porque se sienten tan confiados. Porque ustedes creen que pueden resistir a Siria. ¿Ustedes confían en Egipto? ¿Creen que Egipto les va a ayudar? ¿Ustedes creen en su Dios? ¿Creen que su Dios les va a ayudar? Su Dios no salvó Israel y no los va a salvar a ustedes tampoco. Hasta su Dios nos mandó acá a destruirlos. ¿Okay? Eso dijo el oficial asirio fuera de la ciudad, como ven en esta imagen, ¿sí? Está parado fuera gritando. Y unos oficiales judíos dijeron, no, por favor, háblenos en arameo, no nos hablen en nuestro idioma, hebreo. Pero el oficial dijo, no, este mensaje debe escuchar todo el pueblo, porque todo el pueblo va a sufrir. Todo el pueblo, cuando no hay comida, ellos son los que van a, bueno, no voy a decir lo que dijo, porque es lenguaje vulgar, habla de que van a tener que comer sí, cosas que se dejan en el baño, así lo dejo. Y gritaba todo esto. Y dice, no le hagan caso a su rey Ezequías. Él los engaña. Ustedes van a sufrir mucho, pero si se entregan, si se rinden, todo va a estar bien. Van a vivir en paz, que era una mentira. Y no se confían en su Dios porque miren, ninguno de los otros dioses de los otros países los salvó de nosotros. Ningún país nos puede resistir. ¿Y saben cómo respondió el pueblo de Dios? Eso para mí es muy interesante. Ya estoy por el 18:36.
Dice, pero el pueblo guardó silencio. Silencio. No respondió nada, porque el rey les había ordenado no decir nada. Bien, Ezequías oyó todo esto, rasgó sus vestiduras, su ropa, ¿verdad? Y dijo, vayan a hablar con el profeta Isaías, ¿sí? Vayan a hablar y díganle que estamos en angustia, estamos en una situación y que el rey Sennacherib, el rey de Asiria, está hablando muy feo de Dios, está blasfemando nuestro Dios. Y el profeta Isaías dice, no tengan miedo, porque Se Dios... siente ladrar un perro y poco se escucha usted. Sí, gracias por avisarnos, Neir. Ok, y el profeta Isaías dice, yo voy a hacer que el rey vuelva a su país y ahí se va a morir asesinado. Miren, en ese momento el rey de Asiria tuvo que ir digamos que a defender otra parte en Laquis, casi más cerca de la costa. Pero otra vez mandó embajadores, ¿sí? Al pueblo de Judá, al rey Ezequías. Y esta vez a decirle, tu Dios te dice que no caerás en mi poder. No te dejes engañar por tu Dios. ¿Quién los va a salvar? ¿Quién salvó a los otros países que ya conquistamos? Y le escribe una carta, el rey Sennacherib, le escribe una carta de amenaza a Ezequías. Ezequías, ¿qué hace con la carta? La toma, la entrega a los, y la lee y va al templo, como en la foto aquí. Ezequías va al templo y le presenta, abre la carta delante del Señor y dice, Señor Dios de Israel, tú que tienes tu trono con los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste todo. Pon atención, Señor, escucha, abre tus ojos, mira, escucha lo que el rey Sennacherib está diciendo. Todo esto es muy ofensivo. Es cierto, Señor, que ellos sí han destruido otras naciones, pero esas naciones, sus dioses eran de madera o de piedra o de metal. Pero tú, Señor Dios nuestro, tú eres nuestro Dios. Sálvanos para que esto es muy importante, dice, sálvanos para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Esa es la oración de Ezequías. Isaías, el profeta, tiene una respuesta. Dios le da una palabra a Isaías, una profecía, una palabra profética. Y esto es lo que el Señor dice acerca del rey de Asiria. En el verso 32, aquí esto viene del capítulo 19. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará flechas en ella, no enfrentará con escudo, no levantará contra ella un baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. No entrará en esta ciudad, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Y cómo termina la historia? ¿Alguien vio la última parte? ¿Qué hizo Dios para acabar esta historia? ¿Alguien desea aportar? Amén, pastor. Sí, Marco, buenas. En Buenas el noches. versículo 35 habla de que el ángel de Jehová
salió contra el campamento de los asirios y los mató, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios hizo que los asirios perecieran en manos del ángel de Jehová. Así es. Entonces ellos hallaron el... Ujú. Sí, Marco, muchas gracias, muchas gracias. Adolfo Enrique iba a aportar. ¿Y qué le pasó al rey? ¿Alguien se acuerda? Sí, pero, profe, el rey terminó, lo mataron los propios hijos. Ish, El rey de Serequerí, ¿Y sí? los mismos hijos lo asesinaron. Ujú, Ese ujú. fue el final de él. Y sí, volvió a la capital, Nínive, estaba en el templo de su Dios y ahí entraron y lo mataron dos de sus hijos y otro hijo tomó el trono. Así fue, ese fue su final. Los asirios derramaron mucha sangre. Ellos no eran una conquista, digamos, bondadosa, respetuosa que ellos practicaban, no, era muy violenta, sangrienta, salvaje. Ellos tenían una forma muy fea de conquistar a los otros países. Bien, qué historia, ¿verdad? Pastor, Qué historia. Ernesto, pastor, bien puede. Sí, sí. sí, bueno, una acotación porque siempre me ha llamado la atención en las conversaciones, porque esto es algo muy importante en la historia del Antiguo Testamento. Un solo ángel por mandato divino exterminó a 185 soldados. Los exterminó. Cuando amaneció el día, pues salieron y estaban los cadáveres esparcidos por todos los alrededores de la ciudad, porque ellos tenían sitiada, ¿no? Y eso de verdad que causa bastante, no inquietud, sino demostración de lo que es el poder de Dios cuando realmente está abrazado a su pueblo. Mm. Y Jesucristo, su amigo Pedro saca una espada para defenderlo, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní. Y Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo de 12 legiones de ángeles? Uno solo mató 185,000 en 12 legiones. Uf, qué poder, qué poder. O sea, el poder humano, el poder de los reyes y los ejércitos de este mundo, es nada, nada en comparación con el poder de nuestro Dios, sus ángeles. Gracias, Ernesto, gracias. Adolfo, adelante, Adolfo Enrique. ¿Desea aportar? Veo su mano. Quería hacer una pregunta sobre lo que estaba comentando el hermano del ángel de Dios. Escuché una enseñanza de que cuando la Biblia siempre nombra el ángel de Dios, se refiere al mismo Jesucristo, que es cierto, hay de eso. Ay, perdón, tal vez se cortó mi audio un segundo. ¿Cuál es su pregunta? ¿Puede repetirla? Perdón. Disculpe, Eh, lo disculpe. que el hermano hablaba sobre el ángel de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en la Biblia escuché una enseñanza por acá en mi iglesia, que siempre que la Biblia menciona el ángel de Dios, se refiere a Jesucristo. Ah, Entonces, ¿qué tan cierto era esa enseñanza? sí, no, buena pregunta. Más bien, yo diría, a veces, yo diría a veces, Adolfo Enrique, ¿ok? La frase en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová o el ángel del Señor, ¿sí?
A veces parece ser el Señor mismo, una manifestación del Señor mismo, ¿ok? Y en otras ocasiones, la misma frase parece referirse como a un ángel típico, un ángel creado, digamos, un ángel de Dios, de sus... O sea, depende del contexto. ¿Cómo se sabe si es el Señor mismo? Si es alabado como Dios, si recibe esa adoración sin problema, digamos, y si está actuando como Dios. No está diciendo, el Señor me mandó, está diciendo yo el Señor. Vemos eso en algunos contextos en el Antiguo Testamento y sí, eso, Adolfo Enrique, yo digo, es una buena posibilidad de que en algunos contextos estamos viendo la palabra de Dios, una manifestación de el verbo de Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, que en el Nuevo Testamento se encarnó, ¿verdad? Se encarnó Jesucristo, nuestro Señor. Puede ser, Adolfo Enrique. Pero sí, hay que tener cuidado de no decir que siempre en todos los casos esa frase es Jesús. No siempre es. ¿Okay? Hay que investigar el contexto y la historia cada vez. Buena pregunta, Adolfo Enrique. Bueno, gracias, profe. Ok. Lucrecia pregunta si cada ser humano tiene o nace con un ángel o los ángeles solo aparecen cuando somos hijos de Dios. Buena pregunta, Lucrecia. La Biblia sí habla de que Dios manda a los ángeles a cuidar a su pueblo, a cuidar a los peques, a los chiquitos. Sí, la Biblia habla de eso, pero no nos da así detalles específicos, ¿ok? Hay mucho misterio, hay mucho que no sabemos, Lucrecia. Buena pregunta, buena pregunta. Alex nos anima a buscar segunda de Pedro 2:11. Ok, vamos a recibir la sugerencia de Alex. Gracias, Alex. Dice, los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Ok, bueno. Está diciendo que hasta hay personas que no tienen nada de respeto para la palabra de Dios. ¿Ok? Pero los ángeles, ellos pues hasta respetan y no hablan mal, no van a hablar mal. Ya. Ok, interesante. Gracias, Alex. Sí. Bien, está Pedro hablando de falsos profetas, falsos maestros que no tienen respeto. Ujú. Nair tiene una pregunta en el chat. Dice, Nínive es la misma, mismo lugar a la que envió Dios a Jonás, el profeta Jonás. Nair, eso sí es buena pregunta. Vamos a nuestra pregunta aquí. Prometo responderla aquí. Amigos, hay demasiadas personas en estos capítulos. ¿Qué les parece si solo nombramos a los principales? ¿Ok? No necesitamos mencionar a cada personaje, pero solo los más destacados, los principales en este capítulo. ¿Quiénes serán, amigos? Ok, por ejemplo, los líderes de los pueblos, los ejércitos. ¿Quién diría usted que son los personajes principales? Jaime Antonio, por favor, Jaime Antonio. Ay, perdón, Jaime, creo que por accidente le puse en silencio, Jaime. ¿Puede activar su micrófono? Ya, Ahora sí, perdón, una disculpa. Adelante. bien. Dice, los personajes principales sabemos que el rey Ezequías, Sí. ¿cierto?
y el rey Oseas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran los que reinaban en el pueblo de Israel, uno en Israel y el otro en Judá. Ok. ¿Cierto? Salamazar, Sí. ¿cierto? Que fue el primer rey turco que sometió a Israel. Sí. Y Ezequías no, Senaquerib, rey de Asirio, que fue el que intentó entrar en Jerusalén, ¿cierto? También tenemos a Jehová, que es el que protege, y Claro, es claro. el que protege al pueblo de Israel, sobre todo a Ezequías, porque él es fiel, ¿cierto? Y aquí podemos mencionar los mensajeros que utilizó Aarón, tanto el rey de Asiria, que eran Razaciris, Razacer, ¿sí? Y Tartán, ¿sí? Y los emisarios o mensajeros de Ezequías fueron Eliakim, ¿sí? Sennam y Joab. ¿Sí? Esos son para mí los principales. Ahí se menciona a la diosa Cera, que Ezequiel le acaba con todos las efinios, los cultos, podemos decir, los sitios donde la tenían, sí, los símbolos que representaban a Cera. Sí, esos serían pues los principales. Y el ejército de Asiria, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, pienso yo, Gracias. no sé cómo. No, no, Sí, muy bien, hay gracias, Jaime. Muchos muchos. detalles. Sí, Excelente. Gracias, señor. Sí, sí, mejor. Sí, un resumen, muy bien. Ezequías, Sennacherib, y sí, antes hubo otro rey de Asiria, Salmanasar. Él es el que destruyó el reino del norte de Israel, ¿sí? Y también, pues, vamos a hablar de 185,000 soldados asirios. Ahora, ¿quién es Asiria? Asiria es un país en el oriente, la capital es Nínive. Ok, amigos, y Nair pregunta si Nínive es el mismo lugar a donde fue el profeta Jonás. Y la respuesta es sí. Amigos, Jonás, Dios dice, váyase a Nínive a predicarles, a decirles que los voy a destruir. ¿Y qué hace Jonás? En vez de ir al oriente, se sube a un barco para ir al occidente. Se va hacia España, hacia Jopa, en un barco, y en eso se suelta una tormenta y se lo come un pez grande y ya saben, ya conocen esa parte de la historia, ¿verdad? Que lo vomita en la playa, 3 días estaba en la panza del pez y lo vomita en la playa. Y después, ¿qué? Dios dice, váyase a Nínive a predicar la palabra. 40 días y Nínive será destruida. Y sorprendentemente, ¿qué pasa? Todos se arrepienten por orden del rey. Y Dios no destruye Nínive en ese entonces. ¿Qué hace Jonás? ¿Está feliz? No. Se sienta fuera de la ciudad esperando que caiga fuego del cielo. Y cuando no cae, Jonás hace su berrinche. Lo sabía Dios. Lo sabía que ibas a hacer eso, que tú eres un Dios misericordioso y compasivo y que le ibas a perdonar, y como que hace su berrinche y Dios lo regaña. Te puse un arbolito que te daba sombra y se secó el árbol y ahora te vas a enojar. No puedo yo, no puedo yo. eh, ¿qué te importa?
si yo amo al pueblo, si yo le muestro gracia y misericordia al pueblo de Nínive. Pero ¿por qué quería Jonás que Nínive se destruyera? ¿Por qué? Porque era un pueblo sangriento, salvaje, y que maltrataba a los otros países del mundo y que era una potencia mundial, tenía un ejército muy fuerte. Y Jonás los veía como amenaza. Jonás los veía como, pero wow, qué lección nos da Dios en esa, es lección para otro día, pero cuando hablamos de los asirios y de Nínive, es el mismo pueblo que después viene bajando y destruye Israel, casi destruye Jerusalén. Bien. Ok, el rey Ezequías ya es un buen rey, pero recuerden, ¿de qué familia es él? De la tribu de Judá, de la familia de David. Bien. Ok. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los principales, amigos. Resumamos nomás. Objetos de importancia en esta lección. Okay. Que puede ser cuando mencionan las imágenes y los símbolos que Ezequías rompió, la serpiente de bronce, ¿verdad? Nehushtan, que Moisés hizo y ahora Ezequías lo hace pedazos. Las cartas enviadas entre los reyes, ¿verdad? Bueno, solo unos que yo iba a mencionar. Hay muchos más, pero... Ok, ¿dónde ocurre la historia? ¿En qué ciudad estamos principalmente? Pastor, Sí, adelante, Marco. la historia, bueno, en la lectura se menciona tanto al reino de Judá como al reino de Israel, Samaria, ¿verdad? Ujú, Pero la principal historia está ocurriendo en Judá, cuya ujú. capital era Jerusalén, ¿verdad? Entonces, Israel, que son las 10 tribus del norte que fueron llevados por Asiria, fueron transculturizados y nunca regresaron esas tribus. Y las 2 tribus que estaban en el reino del sur, llamado Judá, y cuya capital era el centro de la adoración del Dios verdadero en Jerusalén, ¿verdad? Ahí se menciona también una ciudad llamada Laquis, Aquí sí. a donde fue Sennacherib, pero solo se menciona, ¿verdad? Allí no. Ujú, Las ujú. acciones principales pasaron en el reino de Judá. Se menciona el templo de Jerusalén también, Sí, ¿verdad? Y bueno, los asirios sitiaron Jerusalén, aunque no pudieron llevar a cabo las acciones destructivas porque el ángel del Señor no se los permitió, ¿verdad? Pero esos son los lugares que podemos ver, ¿verdad? La Jerusalén sitiada. excelente, Marco. Muy bien, muy bien. Sí, estamos en una parte, el ejército está acampado junto al acueducto, o sea, hasta nos menciona lugares específicos en Jerusalén. Hay un diálogo que toma lugar justo fuera de la muralla, ¿verdad? El templo se menciona porque ahí es donde Ezequías lleva las cartas y se las presenta físicamente a Dios, ¿verdad? Mira, Dios, estas cartas. Y luego sí, el campamento es donde el ángel del Señor ejecuta 185,000 soldados, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la historia, amigos? Es durante el reinado de Ezequías, ¿ok? Empieza la acción por el 4.º año, es cuando viene Salmanasar, ¿verdad? La primera vez, y eso es cuando, por decir, Ezequías se compra tiempo, ¿verdad? Tengan estos regalos, tesoros de nuestro templo ok, pero 10 años después es cuando vuelve Sennacherib, ¿sí? Okay. Entonces en el año 4
y que sería ahí por el año 720 antes de Cristo. En el año 722, amigos, es cuando es la caída de Israel. Si quieren, eso sí es una fecha importante en la historia de Israel, 722 antes de Cristo, años antes de Cristo. Y unos años después ya es cuando Ezequías, bueno, cuando llega Sennacherib, ¿verdad? Para amenazarlo la última vez. Ok, ¿cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cómo lo ven? Vamos con Verónica. Bien puede. También en el chat, amigos, veo buenos Ya aportes ahí. considero que el problema es que el rey Sennacherib, o sea, el rey de Asiria, está tomando las ciudades fortificadas de Judá, ¿no? Y para ello envía al Tartatán, al Rabsaris y al Rabsacé con gran ejército contra Jerusalén. Estos nombres relatan a cargos, ¿no? A personas con cargos dentro de su ejército de este rey de Asiria, ¿no? Y entonces bien justificado era que puedan tener gran temor, ¿no? Ya que ellos tenían como antecedente que todas las guerras que hacían, pues las ganaban, ¿no? Las ciudades que querían conquistar, conquistaban nomás, así que considero que ese es el problema. Y sí, exactamente, Verónica. Eso, amigos, tratan de ponerse en el lugar de, de los judíos. Imagínense que fuera de tu pueblo em, está un ejército de 185,000 soldados, ¿ok? Son muchísimos. Y ahora se supone que, pues, esto puede ser el fin de tu vida. O sea, imaginen que hay un ejército de, no sé, fuera de tu hogar en Bolivia, Verónica. 185,000. ¿Cómo se sentiría uno? Ok. Y que tiene un país un ejército que tiene la fama de maltratar a las familias, sí, no tienen piedad. Ok, ok, la conquista de Israel por parte del rey de Asirio. Bien. Alex menciona que Judá tenía la tendencia de buscar ayuda con otros reinos, por ejemplo, de sus vecinos, Egipto, Faraón nos puede ayudar, nos puede echar la mano. O sea, buscando ayuda política en vez de buscar la ayuda de Dios, ¿ok? A veces ese sí puede ser un problema. ¿Qué otros problemas observan? Nair, le damos la palabra, después Jaime Antonio. Bueno, aparte del sitio de la guerra real, ¿no? También veo insulto, deshonra. Es como un ataque espiritual, atacan directo a Dios. Y eso también es un problema porque puede hacer dudar al pueblo, ¿no? De Dios. Sí, Nair, me gustó su comentario. En la clase de la mañana alguien mencionó que suena muy parecido a lo que estaba diciendo Goliat, ¿verdad? Insultando directamente a Dios. ¿Ok? Excelente, Nair. Jaime Antonio. Pastor, yo veo ahí dos problemas. Uno Sí. en la parte material, o sea, el enfrentamiento entre el pueblo de Israel y los asirios, o entre el rey Ezequías y los asirios. Esa es la parte material, ¿cierto? Pero veo un problema espiritual, ¿cierto? Y es la falta de creencia de una parte del pueblo de Israel, podríamos decir la mayoría, porque Israel, o sea, los reinos del norte eran mucho más grandes y debía ser más numeroso que el del sur, ¿cierto? Sin embargo, Ezequías se mantuvo siempre firme al Señor. En la parte espiritual
se fortaleció y se mantuvo allí Ujú. siguiendo y exigiendo lo que el Señor le decía. Sí, por eso él no puso en duda nunca que Dios iba a favorecer su victoria. Y así debemos hacer nosotros hoy en día, tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo que está en nosotros, porque a través de eso podemos alcanzar la salvación y compartir la vida eterna con nuestro Señor, con nuestro Redentor. Gracias, Jaime Antonio. Y sí, gloria a Dios por su obra en los líderes judíos, ¿verdad? No, no les dio pánico. Miedo, sí, por un tiempo sí, se entiende, pero no actuaron en miedo, no actuaron en pánico, sino que acudieron a Dios, ¿verdad? Amigos, estamos viendo los árboles y eso es bueno, pero hay que ver también el bosque de la Biblia. ¿Qué tiene que ver esta historia con el plan de Dios para la salvación? No pasen por alto eso. ¿Quién es Ezequías? ¿Y qué pasa si Judá y Ezequías son borrados de la faz de la tierra? ¿Qué pasa si ellos se mueren todos los judíos? ¿Qué pasa si Pastor, se destruye por completo la nación de Judá? Bien, amén, pastor. Marcos, Jerusalén, el sí. templo de Jerusalén era el centro de la adoración verdadera, ¿verdad? Ya vemos que el reino del norte, las 10 tribus del norte habían sido asoladas, destruidas, habían sido llevadas cautivas por parte de el rey de Asiria y solamente estaba quedando el reducto en Judá, ¿verdad? Si los asirios hubiesen penetrado Jerusalén, que a pesar de que estaba amurallada todavía, este, el ángel del Señor no permitió que ellos entraran, pero vemos dos intentos de Asiria, ¿verdad? En la primera vez el rey negoció con ellos entregando las cosas de valor que entregó, ¿verdad? Pero en la segunda vez, con los insultos las burlas que ellos hicieron del mismo Dios Todopoderoso, el rey acudió al Dios verdadero, ¿verdad? A poner delante de él la situación y el Señor le respondió perfectamente, pues, ¿verdad? Entonces, Gracias. pero el riesgo era que Judá desapareciera porque para nosotros venía desarrollándose el hilo de sangre, ¿verdad? El hilo rojo, el hilo de la redención hasta llegar a Jesucristo, ¿verdad? Aun cuando más adelante vamos a ver sitiado Jerusalén de nuevo por parte de Babilonia. Ujú, ujú. Sí, ya el miércoles tratamos ese asunto. Gracias, Marco. Excelente. Entonces Dios soluciona esto. El Señor de los ejércitos escucha la oración de Ezequías, fortalece a Ezequías con la palabra profética de Isaías. El ángel del Señor ejecuta a 185,000 soldados y el rey de Asiria se regresa a su tierra y es asesinado. Pero quiero tocar un puntico que menciona a nuestra hermana Nair en el chat. Ella dice, si no sobrevive Ezequías y la familia de David, la tribu de Judá, ya no se cumplen las profecías, ya no se cumple el plan de Dios para salvarnos. O sea, todo está en juego aquí. Todo depende de la salvación de Dios en esta historia. ¿Ok? Esto es gravísimo, es un asunto muy importante, pero Dios es fiel, como siempre. Dios es fiel. Es como de esos momentos como cuando el rey Herodes quiere matar a Jesucristo, ¿sí? Quiere acabar, el diablo quiere acabar con el plan de Dios para salvarnos. Es un de esos momentos. Muy bien. Pero Dios no permite que suceda eso. Ahora, Dios, ¿cuál es el punto principal de la historia? Dios salva a Jerusalén del ejército asirio
responde las oraciones del rey Ezequías. Dios salva a Jerusalén, ¿sí? Y es cierto lo que mencionaron, amigos. Jerusalén no ha cumplido su propósito hasta los tiempos de Jesús, ¿verdad? El templo, Jerusalén, no pueden ser destruidos completamente. Sí van a sufrir un buen golpe en la lección 4, pero bueno, todavía no era su momento. Amigos, ya se nos está cortando el tiempo. Es que es una historia muy larga que nos tocó hoy. ¿Qué pecado ven ustedes en la historia hoy? En la Biblia, pero también en nosotros mismos. O sea, ¿qué pecado ve usted en la historia y en nosotros? Ernesto, bien puede. Disculpe, pastor, que la mano me Perdón, fue agarró de de antes, improviso con perdón, la mano. He levantado antes para opinar que hay un factor muy importante y como personaje que es Isaías, porque en realidad Isaías es el que predice la liberación de Judá y le infunde fe, profunda fe a Ezequías. Lo bueno en este caso de Ezequías es que era un creyente, firme creyente y obediente de la palabra de Dios. Por esa razón, pues hizo caso de todo lo que Isaías le dijo. Y esto me viene porque me impresionó cuando usted dijo, hay que ver 185,000 soldados asediando a una ciudad que por más grande que hubiese sido en el pasado, en esa época, 700 y algo años antes de Cristo, no podíamos decir que es comparable a una ciudad cosmopolita de hoy en día. O sea, era algo que podía ocasionarle temor, pero profundo, a cualquier persona. Y ese temor tenía que estarlo sintiendo Ezequías. Sin embargo, con la fe que le infunde Isaías, pues ahí es donde la palabra de Dios pues se da y cumple su efecto. Sí, gracias, Ernesto. Es cierto, la incredulidad estamos viendo en cada lección, ¿verdad? Por eso estamos hablando de una nación caída, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el pueblo de Judá no se rinde, ¿verdad? Ante los enemigos de Dios. Caminan por vista y no, perdón, caminan por fe y no por vista, pero muchas veces, amigos, vemos la situación y decimos, ay, ya, no hay salida, no hay salida. Así vemos muchas situaciones, muchos momentos en esta vida, pero gracias a Dios, que Dios es fiel, aun cuando parece que es una situación imposible, que no hay escape. Amigos, estamos tentados a pensar que estamos solos ante el mundo y pensar que Dios no nos va a salvar. Eso fue la tentación que les llevó los asirios. No piensen que su Dios los va a salvar. Eran puras acusaciones y blasfemia contra Dios. La mentira más peligrosa del diablo es que Dios no te va a salvar. Y esa misma mentira contaban los asirios. Dios no te va a salvar. Dios no te va a salvar. Amigos, ¿nunca has sentido eso? Que el diablo o tu propia conciencia te trae a la memoria una y otra vez ese pecado que cometiste y te dice, no, sí, Dios es bueno, Dios salva, pero a vos no. Lo que vos hiciste no, es imperdonable.
No, Dios no te va a salvar. Y ese pecado, esa mentira, a veces traemos en nuestra cabeza y corazones pensando que no, Dios no me va a salvar esta vez. Pero amigos, que Dios nos perdone, que Dios nos salve de creer en esas mentiras del enemigo y que Dios nos salva con su amor. ¿En qué verso ven el amor de Dios en esta historia, amigos? ¿Pueden identificar una parte de la historia o un verso o algo que se hizo, se dijo, que los deja en claro? Dios ama a su pueblo y también Dios ama a nosotros. ¿Algo que les llamó la atención? Segundo de Reyes 18 y 19. Verónica, ¿bien puede? Ya, gracias, pastor. Sí veo el amor de Dios en el versículo 19, capítulo 19, versículo 6, ¿no? Ujú. Donde Dios envía el mensaje eh, indicando de que no deben temer, ¿no? No deben temer porque Dios los ha oído. Ha oído también que han blasfemado contra Él, pero Dios ha escuchado las oraciones de Ezequías. Y no debemos dejar pasar también de la obediencia, ¿no? Del rey Ezequías, de su pueblo, de Judá, a diferencia de las otras ciudades, las otras tribus, que dudaron, ¿no? Dudaron ante tanto temor, dudaron, sin embargo, el rey Ezequías y su pueblo puso su esperanza en Dios y él los escuchó y los ayudó. Nos vemos también en el versículo 20. ¿Sí? Sí, en el 20 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, ha sido oído. También en el 29, que lo estoy buscando, dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comerás del fruto de ellas, ¿no? Y creo también en el 32 y en el 34, dice el 32 dice: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, dice, y por amor a David mi siervo. Entonces la confianza del rey Sennacherib hizo, ¿no?, que Dios escuche su oración y lo salve, ¿no?, a diferencia de todas las otras ciudades. Se equivocó. Muchas gracias, Verónica. Dios escuchó a los enemigos amenazando a su pueblo. Amigos, Dios escucha cuando se burlan de ti. Dios escucha cuando te atacan por creer en Él. Dios te escucha cuando hablan mal de ti por leer tu Biblia, por ir a la iglesia, por orar, por estar aquí tomando una clase en internet de cuando se burlan. Dios escucha eso también. Dios escucha cuando le clamas en angustia, en momentos de necesidad. Dios te escucha. Y Dios no solamente escucha, pero actúa y responde en tu vida y en la mía también. Es el mismo Dios. Y Dios vence a todos nuestros enemigos. Principalmente, ¿quiénes son tus enemigos? El propio pecado dentro de ti, el diablo, la muerte, y Dios los ha vencido todos. Y lo hace por su gran amor, por amor a su siervo David. Amigos, recuerden de esa frase cuando dice, por amor a mi siervo David, también va implícito
una persona que vendría de la familia de David por amor a su propio Hijo Jesucristo porque Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra justicia. Por eso Dios puso esta historia en la Biblia, por eso la estamos estudiando hoy, porque es parte del plan de Dios para salvarnos. Muy bien, amigos. ¿Qué vamos a hacer para poner en práctica esta palabra de Dios? Que nosotros seamos una luz en tiempos oscuros, como el rey Ezequías, que nosotros tengamos esa fortaleza de carácter, como Isaías, como Ezequías, de no dejarnos llevar por la presión de nuestros enemigos, por no seguir tal vez tradiciones equivocadas de nuestros antepasados. Ezequías se dio cuenta de, muchas cosas que está haciendo mi pueblo está mal. Hay que cambiar eso, hay que tirar los ídolos, hay que destruirlos. Es momento de volver al Señor. Que nosotros seamos buenos líderes para nuestras familias. ¿Ok? Y que nosotros creamos en Dios en cada momento y no nos dejemos intimidar por los enemigos de Dios de ninguna manera. Que siempre confiemos en Él en el momento de la angustia. Gabriela, veo su mano. Bien puede usted. Adelante. Excelentes aportes, amigos, en el chat. Hola, profe, buenas noches. Hola, Gabriela, bien puede. Adelante. Bueno, bueno, antes de nada, me perdón porque entré tarde a la clase, tuve que salir. Bueno, me anda medio mal el internet. Tranquila, está bien. Adelante, Gabriela. ¿Cuál era la pregunta, profe? Mi perdón. No, ok, nada más nos quería saludar. Bien, está bien, Gabriela. Perdón. Sí, no, mil perdón, quería Ok. saludar y estuvo muy completo todo lo que dijeron. De hecho, yo había leído el capítulo, pero bueno, por ahí no puedo ingresar para responder, pero muy lindo todo lo que habían. Para aportar algo más, no, ya está muy Ok. completo lo que dijeron. Ok, muy bien, Gabriela. Muy bien. Ok. Bien, amigos. Antes de cerrar la clase, simplemente al comienzo de la clase tocamos el tema de la profecía en el Antiguo Testamento. Y ahora sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de profecía, de profetas, pero hay un gran cambio, hay un gran antes y después. Y se encuentra, viene la explicación en Hebreos 1 y 2, donde dice, ¿quién nos hace el favor de leer estos versículos? Hebreos 1 y 2. Nos explica de la diferencia entre la profecía en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién nos hace el favor ¿Lo de leer? leo, pastor? Sí, por favor, Yo Marco. puedo leerlo, profesor. Perdón, Puedo Marco. leerlo. Perdón, creo que Marco nos dijo. Adelante, Marco. Ok. En Hebreos 1 y 2 dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Bien, Marco, muchas gracias. No sé, vi la mano de Cristina. Cristina, ¿usted quiere más o menos explicarnos el antes y después? Ahí está, va dividido, digamos, el antes y después. O sea, aquí viene. Cristina, ¿deseaba aportar? Perdón, Cristina. ¿Cuál es la pregunta? Mire, este verso, Cristina nos explica como el antes, cómo era la cosa antes, cuando Dios daba su palabra y cómo es en estos Bueno, tiempos y después. Díganos. bueno, sí, antes Dios hablaba de distintas maneras, como dice allí en Hebreo.
por medio de los profetas, que eran los mensajeros. Bien, bien. Y en Ujú. estos días finales, igual dice que nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo, que es nuestro querido Jesús. Exactamente. Antes Dios hablaba por medio de los profetas. Ahora nos habla por medio de su profeta, el profeta, Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesús es el cumplimiento de los profetas y sus profecías. Pues ya tenemos a Jesucristo. No necesitamos a cada vez más otro y uno y otro profeta que nos traiga nuevas revelaciones y nuevas visiones o sueños. Y eso, amigos, es muy común en algunas iglesias, que te dicen profeta, que nuevo sueño, nueva visión, nueva revelación, pero están pasando por alto este verso en que dice, ya lo tenemos lo que necesitamos en Cristo. Él es el verbo de Dios, Él es la voz de Dios, Él es el profeta de Dios. Ya tenemos, nos basta con Cristo, nos basta con la Biblia completa. ¿Okay? Entonces, antes sí, Dios hablaba directamente, les daba visiones, sueños y les daba un nuevo mensaje a los profetas, cosas que no se habían escuchado ni revelado antes. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es el don de profecía? Sí se habla en el libro de Hechos de profetas, que tal vez Dios tenía un mensaje específico para la iglesia primitiva, ¿sí? Que va a haber sequía o va a haber o te va a tocar ser arrestado, Pablo. Y Dios mandaba un profeta o algo con un mensaje específico. Sí Dios puede obrar así, claro, bien puede. Pero no hace falta de la misma manera la profecía, o sea, mensaje directo de Dios como era antes necesario. ¿Okay? Es interesante, Pablo nunca se llama profeta a sí mismo. Pablo jamás, ni una sola vez. Y las escrituras, amigos, nos hablan, nos advierten de falsos profetas del anticristo, que niegan a Cristo, que contradicen la Biblia, que mienten, que profetizan y no se cumple. ¿Cómo sabes si es un falso profeta? Pues a ver si lo que dice es cierto o no. Si dice que algo va a pasar y no pasa, pues es mentira. Si alguien está profetizando otro evangelio, otro mensaje distinto de lo que viene en la Biblia, pues es falso. Si nada más viene a sacar plata de la gente, pues ya saben que es falso. Está haciendo negocio de la palabra de Dios. Es muy común todo eso. Que andan haciendo campaña de pueblo en pueblo, pues es una estafa, amigos. No caigan en esos engaños. La profecía, amigos, en pocas palabras, es la clara proclamación de la palabra de Dios para edificar a otros, ¿sí? Llamarlos a arrepentimiento, sí, pero llamarlos a creer en Dios también. En pocas palabras, eso es lo que es la Anunciar profecía. que Cristo pronto viene también. Y sí, decir que Cristo. Pero, amigos, lo importante es que una profecía, pues ya no debe ser un nuevo mensaje, debe ser algo que concuerda con la palabra de Dios. ¿Okay? Sí, es interesante hasta. Hay versos que hablan de que se cesarán las lenguas, se cesarán las profecías. ¿Ok? Qué interesante. La pregunta de Verónica es interesante. Ella pregunta, entonces, ¿no hay más profetas, solo Jesús? Interesante. Pues en el Nuevo Testamento, cuando hablan del don de la profecía, es que ellos todavía no tenían por escrito toda la Biblia, no tenían en sus manos el Nuevo Testamento. Entonces, a lo mejor sí, no hacen falta. Hablamos de
profetizar hoy en día, pero más como sinónimo de predicar, ¿verdad? Estamos transmitiendo la palabra de Dios. En ese sentido, pues sí, estamos profetizando, ¿ok? Sí, buenos comentarios, amigos, en el chat, ¿ok? Pero bueno. Ok, para hoy sería todo. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Si tienen más dudas, preguntas, si algo no quedó en claro, pueden hacérmelo saber. Mensaje directo por WhatsApp, grupo de participación. Nos vemos nuevamente, amigos, el miércoles. El miércoles vamos a ver la caída ya de Jerusalén. Ya les toca caer en el sur. Y en los tiempos de Jeremías, profeta Jeremías, ¿ok? Isaías va de la mano, va junto con Ezequías, los tiempos de la caída de Israel, pero se salva Jerusalén. Ahora nos adelantamos unos 100 años, un poco más, y ya es el turno de Jerusalén, de ser humillado. Pero vamos a ver una gran diferencia entre la caída del norte y de la caída de Judá. ¿Okay? Tiene otro tono, digamos. Ok. Profe. Para hoy sería todo. Sí, díganos, Gabriela. Para sacar un par de dudas. Sí, después. ¿Qué les parece si oramos y despedimos al grupo y ver si alguien tiene dudas? Podemos hablarlos, ¿sí? Porque ya es la hora de soltarlos. Ya los tengo aquí mucho tiempo. Gracias. Entonces sí, me quedo después de la clase por si alguien tiene dudas o preguntas. Ok, amigos, cerramos la clase con una oración, ¿sí? Señor Dios, fue una historia hoy un poco más complicada, pero te pido que ilumines y bendigas este grupo por medio de la historia de Ezequías, Isaías y la salvación que obraste en sus tiempos. Tú eres el mismo Dios hoy en día, Señor. No has cambiado. Nos sigues protegiendo, escuchando, respondiendo. Y Señor, sigues obrando para el bien de tu pueblo, sigues obrando para nuestra salvación. Y sobre todo te glorificamos por el hijo de Ezequías, por el hijo de David, de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Él es el gran profeta. En su palabra, en su profecía, en su mensaje, podemos confiar totalmente, 100%. Y por eso, Señor, que no vivamos pensando que necesitamos nuevos mensajes, nuevas revelaciones, nuevos profetas. No, Señor, lo que necesitamos es tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos cuidado en cada momento de nuestras vidas, que nos des un lindo descanso en esta noche y que nos traigas de regreso aquí como grupo el miércoles. Si es tu voluntad, te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, amigos. Que pasen linda noche, que descansen.